aunque siempre han estado aquí, a veces invisibles, a veces dolorosamente presentes, ya sea en la comida, en el bosque, en las paredes de casa, en nuestra piel y hasta en nuestros órganos internos, es muy poco todavía lo que sabemos acerca de los hongos. Se estima que existen entre 2.2 y 3.8 millones de especies, de las cuales solo 120.000 han sido identificadas, y de estas las más comunes nos parecen completamente extrañas. Sin embargo, los hongos son absolutamente fundamentales para mantener la vida en nuestro planeta, pues son ellos los encargados de reciclarlo todo: las hojas, los troncos, los cadáveres, la comida podrida, incluso algunos tipos de plástico, y movilizan cantidades enormes de nutrientes. Por otra parte, diferentes culturas de México poseen una relación y un conocimiento avanzado de los hongos que crecen en sus territorios. Desde hace muchos siglos, los utilizan no solo como alimento y medicina, sino también como una forma de acceder a otros estados de conciencia. Los hongos son todo menos simples, aparecieron mucho antes que nosotros en este planeta y por lo tanto nos llevan una ventaja de milenios en términos de evolución. Se nota, por ejemplo, en sus diversas maneras de reproducirse, de moverse y de formar simbiosis beneficiosas con organismos muy diferentes a ellos. Los hongos son tan sofisticados y eficientes que nos obligan a preguntarnos en qué consiste realmente la superioridad evolutiva y la inteligencia. Muy buenas noches a todos, muy bienvenidos a una edición más del programa de la revista de la universidad. Estoy toda sonriente porque tengo ante mí una breve guía de los hongos del universo Piekakhu que nos ha traído nuestra invitada de hoy, que es Elisette Ramírez. Ella es por supuesto parte de la comunidad Piekakhu, es una honguera y licenciada en Desarrollo Sustentable. Entonces es un honor tenerte aquí con nosotros, querida Elisette. Has hecho varias horas de viaje para llegar a TV UNAM. Me imagino que viste un cambio de paisaje brutal entre los bosques de los que provienes y esta árida ciudad. ¿Cómo te sientes hoy? Muy bien, muchas gracias, Yael. Para mí es un gusto también poder estar en este espacio para compartir un poco sobre los hongos que nos identifican como Piekakhu. ¿Quiénes son los tlahuicas Piekakhu del Estado de México? Los tlahuicas Piekakhu somos una de las culturas que existen en México. Como ya se sabe, alrededor de 68 culturas aún sobreviven en nuestro país tan diverso, México, y los Piekakhu somos una de ellas, una de las más pequeñas, lamentablemente, pero que todavía conserva diversidad de conocimientos asociados a sus recursos naturales, así como costumbres y tradiciones. Se siente muy feo cuando dices sobreviven, aún sobreviven. ¿Sientes que es cuestión de tiempo? Sí. Desafortunadamente. Sí, sí, porque se están transculturando muy rápidamente. Está habiendo una erosión de conocimientos también muy rapaces por adopción de otras culturas ajenas a las culturas nativas, y entonces estamos en una lucha por tratar de rescatar lo que todavía es rescatable, pero también tratando de vivir a este ritmo actual que es la vida. Claro. A ver, rescatarlo es rescatable. Creo que, te dedicas a ser honguera, eres parte del rescate o quizás de una de las, digamos, de las cosas o reinos esenciales para la cultura tlahuica. Tlahuica es el nombre que entiendo castellano, el nombre que se les dio, y Piekakhu es el nombre en lengua. La autodenominación, sí. La autodenominación. ¿Qué papel tienen los hongos entonces entre los tlahuicas? Pues los hongos han jugado un papel muy importante dentro de nuestra cultura. Han sido alimento por muchas generaciones hasta la actualidad. Han sido también sustento económico, porque la gente siempre ha usado los hongos y siempre trató como de hacer trueque con estos hongos para intercambiar semillas o otros alimentos. Pero actualmente también, o sea, la gente usa los hongos para poder llevar un poco a los mercados y obtener recursos y de alguna manera contribuir a la economía. Los hongos han dado entonces identidad a nuestra cultura, al ser una de las culturas más diversas o que mayor conocimiento de hongos comestibles silvestres tiene en México, ¿no?
A la fecha reconocemos 160 especies de hongos comestibles. Esos conocimientos siguen siendo exactos, diversos, ricos, y pues afortunadamente hemos llegado a esa conciencia de que tenemos que seguir conservando, porque además siguen siendo un alimento útil, ¿no? Con todo lo que la ciencia corrobora actualmente. Los hongos son ricos en todo, en vitaminas, en proteínas, en minerales, bajos en grasa. Entonces, es un alimento que no ha pasado de moda, sino que actualmente como que se le está dando su valor que realmente ha tenido o que debió de haber tenido en los inicios, ¿no? Por supuesto. Dime algo, cuando dices reconocemos 160 hongos diferentes comestibles, o sea, ¿tú lo sabes reconocer? ¿Y cómo aprendiste esto? ¿Cómo fue el proceso de aprendizaje? Sí, sí, reconozco las 160 especies de hongos comestibles porque, bueno, pues fue una transmisión de conocimientos desde mis papás, que son recolectores de hongos comestibles, mis abuelos que los fueron, el estar interactuando anualmente con los hongos, porque pues, los hongos solo son de temporada, ¿no? De temporada de lluvia. Entonces, mi mamá, pues desde que yo tengo uso de razón, ha hecho la recolección de los hongos y siempre, desde que nos llevaba o que de repente ella iba con sus compañeras hongueras y traía los hongos, nosotros nos teníamos que integrar en la clasificación de especies, de hongos, ahí ibas aprendiendo que si el clavito, que si el gachupín, que si la mazorquita, la pancita. Entonces, esa fue como una forma. Entre las especies que de repente nosotros recolectamos o aprendimos a recolectar ahí de manera local en los bosques cercanos a la comunidad, porque de repente surge como ese interés cuando eres niño, ¿no? De ver las especies, de abuelita, qué es esto, qué es lo otro. Los abuelos también han jugado un papel muy importante, ¿no? De hijo, mira, este es un hongo loco, este es un hongo de nariz, este es un chotush mash, este es... Entonces ha sido como una experiencia muy, muy bonita a lo largo de la vida, ¿no? Desde los inicios, desde que empezamos como a interactuar con estos hongos y aprender qué especies sí, qué especies no. Honestamente yo no reconocía todas esas especies de hongos, ubicaba como las más significativas, o las que de repente consumía mucho una abuelita o otra, o las que en la casa se preferían más. Pero cuando decido estudiar los hongos más a fondo, cuando decido en la licenciatura ver qué teníamos sobre hongos, pues ahí es donde me doy cuenta de que el conocimiento estaba muy disperso. Había familias que recolectaban ciertas especies o que conocían otras especies, y ahí es donde se junta como toda esta gran diversidad, ¿no? Y al final resulta que actualmente pues tenemos identificadas estas 160 especies. Hay especies que ya no se usan tanto, entonces también intentamos como otra vez reinsertar estas especies a la dieta, claro, dentro de la comunidad. ¿Y hay especies que han desaparecido o nuevas que han aparecido? Sí, sí hay especies que por ejemplo dentro del listado de las 160 ya no se integraron, porque fueron especies que los abuelos nos dijeron, mira, por ejemplo, hablábamos de un hongo de patita de pájaro, o sea que decían esta especie es así, se da en tal lugar y pues por las características, ¿no? Entonces de repente cuando nosotros acudíamos a los espacios para identificar la especie ya no se encontró. Incluso había especies que las mismas personas que nos informaron sobre estas especies comestibles decían, llevo años que no veo tales especies dentro del bosque, pues porque ya no está el bosque o porque ya no está el árbol donde se daba esta especie. O sea, sí ha habido como desaparición de algunas especies. De acuerdo. ¿Y aparición? Sí, también. De acuerdo. Y eso viene, o sea, tú que has estudiado tanto bueno, eres casi una micóloga, has hecho etnomicología, ¿es un proceso natural de que aparecen unos y desaparecen otros, o realmente tiene que ver con el impacto del hombre? Por una parte, el impacto del hombre. Hace no mucho escuchaba una plática de una micóloga mexicana que decía que hay especies de hongos que están en el ecosistema que de repente pueden estar como en estado de, yo entendía como de dormancia, ¿no? Que los micelios están ahí abajo y que cuando encuentran las condiciones adecuadas pueden lanzar un fruto. Claro, porque lo que nos comemos, a lo que vemos, lo que dibujamos es el fruto. Es un fruto. El verdadero hongo son toda la diversidad de micelios que podamos imaginar.
Que son en nuestra estructuras mente. subterráneas, casi siempre. Una especie como de filamentos, como de telarañas por abajo del suelo, entrecruzados de colores, bueno, una cosa hermosa ahí abajo. Entonces hay hongos que sí, que justo se toman como su tiempo. De acuerdo. Y cuando encuentran las condiciones, entonces sí van a volver a salir al espacio, ¿no? Claro, claro. Oye, y este placer, este saber sistematizado, yo he escuchado que es esencialmente femenino. O sea, son las mujeres quienes llevan esta actividad de recolecta y de guardado de los conocimientos fúngicos. Para nuestra comunidad, sí. De acuerdo. O sea, la mujer ha jugado un papel muy importante en la conservación de estos saberes locales asociados a los hongos. ¿Por qué? Porque son ellas las que se organizan para ir a recolectar. Entre mujeres van al bosque, se van, no sé, en grupos de 4, 5, 6 personas al bosque a hacer la recolección. Entonces son ellas las que también enseñan a los hijos, porque la mamá siempre está a cargo de los niños. Los papás están haciendo otras actividades en el campo. Entonces las mujeres llevan a los niños, ahí les transmiten los conocimientos, pero también son las mamás las que hacen la clasificación, incluso las que hacen los preparados de los alimentos. Entonces sí, la mujer dentro de la cultura ha jugado un papel muy importante en el resguardo de estos saberes. ¿Y todos los hongos tienen un nombre castellano y un nombre en lengua Pikakhu? Sí, bueno, existe un nombre para cada hongo. Hay hongos que pueden compartir nombre, no sé, los madroños. Madroños, hablando técnicamente de las rúsulas o rúsula. Estos hongos pueden ser de diversos colores. Dentro de la comunidad encontramos morados, verdes, rojos, naranjas. A todos se le llama madroño. De acuerdo. En lengua, entonces, van a compartir el mismo nombre. Su nombre en lengua de madroño es chopambal. Cho significa hongo, pambal significa madroño, haciendo alusión como al tono rojizo de este árbol que se encuentra en la naturaleza. Entonces, a la fecha tenemos documentadas 130 nombres en español de estas 160 especies y 79 nombres en lengua tlahuica. Entonces también es una especie de reserva de lengua, en cierto modo, los hongos. O sea, con los hongos también también guardan vocabulario. Claro, claro, estos nombres que les dieron nuestros antecesores a estos hongos, pues los determinaron conforme a la forma, color, la textura, el parentesco de estos hongos con alguna fruta, verdura o algún elemento del entorno. Claro, también algunos de ellos para poder identificar uno de otro, saber que uno era comestible de otro, obviamente que tuvo que haber muchas personas que seguramente murieron en determinado momento. Fue como una forma también de saber este sí y este no. Wow, muy pragmático, difícil y pues toda una conquista que no debe perderse porque resguarda, como tú dices, vidas, generaciones y lengua. Vamos a irnos un corte, Lisette, y vamos a volver para hablar un poquito más precisamente de algunos hongos que se encuentran por allá y también de cómo se comunica esta cultura con el mundo exterior y cómo el mundo exterior penetra también, en cierto modo, con algunas cosas buenas, algunas cosas malas en la comunidad. No se vayan, nos regresamos inmediatamente. Estamos de regreso con Lisette Ramírez de la comunidad Pikakhu del Estado de México. Estábamos hablando de todas las especies de hongos que ellos saben reconocer, que saben preparar, que saben comer, con las que comercializan también. De hecho, tenemos aquí algunos productos de la comunidad. Vamos a hablar un poco más adelante de todo el trabajo que hacen en torno a los hongos en esta comunidad. Pero quizá primero podemos hablar de algunos hongos particulares. ¿De qué hongos nos podrías hablar para maravillarnos del mundo de los hongos? Podría hablar en particular de una especie que solo conocía la comunidad Pikakhu, un
hongo que localmente llamamos hongo de velita, hongo de gallinaza, por sus características de cómo crece y cómo se transforma después de que ya está en proceso de descomposición. Su nombre en lengua es Cho-po-e. Cho es hongo, po-e significa gallinaza. Entonces, este es un hongo delicuescente, ¿no? Es un coprinus, es un hongo que cuando llega a su madurez se empieza como a derretir, ¿no? Y por esta característica, pues en la comunidad se le dio el nombre. Bueno, lo interesante de esta especie es que inicialmente se le asociaba con un Coprinus comatus, pero cuando ya en conjunto con el doctor Jesús Pérez Moreno, la doctora Magdalena Martínez, empezamos a observarlo más de cerca. Ellos son de Chapingo, ¿verdad? De la Universidad de Chapingo. Del Colegio de Posgraduados, que está justo aquí en el Estado de México también. De acuerdo. Veíamos que las características que tenía este hongo de la comunidad no eran muy similares al Coprinus comatus que ya es reconocido en todo el mundo. Entonces se decide por primera vez hacerle biología molecular a una especie de la comunidad y bueno, con ayuda de la Universidad Autónoma de México, a través del doctor Roberto Garibay, se le hace biología molecular a este hongo y la biología nos dice que no se trataba de la misma especie que se conoce a nivel mundial. ¿Cuáles son las características que lo hacen diferente? Pues este hongo llega a crecer hasta 70 centímetros de alto en su hábitat natural, ¿no? ¡Wow! O sea, una cosa enorme. Sí, una cosa, sí, enorme, pero es muy interesante porque es un hongo muy delgadito, ¿no? Y bueno, también comérselo pues es una cosa muy, muy rica, ¿no? Son muy pocas personas comen este hongo dentro de la comunidad y pues bueno, ahora con el Colegio de Posgraduados, a través de otra investigadora, la maestra en ciencias Ana Ixi, pues ya se hizo actualmente como la descripción más a fondo de este hongo y se le ha puesto un nuevo nombre. Bueno, ahora es Coprinus, pero se le piensa dar el segundo nombre en alusión a la comunidad. En este caso sería Pieca cogensis, ¿no? Como dando o sea, el nombre científico en latín, bueno, sería en semilatín, porque ya quién sabe qué es eso. Sería Coprinus Pieca cogensis, ¿no? Es particularmente de ese. Hay otro también muy particular que conocemos como hongo de cal. Es un hongo como que no se consume también por muchas personas dentro de la comunidad porque su sabor es un poco particular, su proceso de preparación también es muy particular, hay que hacer un par de maniobras ahí para poder consumirlo. Y es un hongo que es totalmente blanco, justamente, sí ubicas la cal con la que se nixtamaliza el tamal, sí, el maíz. El maíz. Bueno, justo este hongo en el sombrero libera como un tipo de polvo similar a esta cal, por eso su nombre, ¿no? Okay. Es como uno de los hongos más representativos. Más representativos de ahí. Oye, ¿y cómo se llevan, ahora que mencionas a estas colaboraciones con universitarios, cómo se lleva el conocimiento científico con el conocimiento tradicional? Bueno, anteriormente se creía que la ciencia lo era todo, o sea que era el único conocimiento válido, pero actualmente se ha logrado como llegar a esa conciencia de que la ciencia no es el único saber importante que existe sobre esta tierra, sino los conocimientos locales también. Entonces, micólogos en México han reconocido que el conocimiento local asociado con los hongos es tan importante como lo es el conocimiento científico. ¿Por qué? Porque una especie que reconoce una comunidad, a veces la ciencia no los conoce, entonces la comunidad hace ese aporte a la ciencia, ¿no? Incluso el conocimiento tradicional puede ser, en las comunidades puede ser como un poco más exacto, ¿no? Porque una comunidad o una persona que hace la recolección sobre cierta especie tiene ya esas habilidades de poder reconocer dónde está creciendo, cómo está creciendo, en qué mes está creciendo esa especie, y los nuevos micólogos pasan por un proceso de aprendizaje. Entonces muchos micólogos dudan de repente en consumir una especie cuando la encuentran en el bosque, porque hay muchas especies que se parecen en el bosque. Tú puedes decir, sí es
un boletus tal, o un cantarellus tal, o no sé, de las amanitas, que son de las especies que son como para la comunidad como de más respeto, ¿no? O sea, solo hay ciertas especies que sí son totalmente comestibles, otras que sí tienes que tener cuidado al reconocerlas, pero hay amanitas que sí son mortales. Entonces, identificar una especie y otra sí requiere mucho, no sé cómo decirlo, pues tener como ese conocimiento exacto para saber una especie y otra, y la ciencia lo reconoce. Otra costumbre, se diría oficio si no fuera oficio. Exacto. Por supuesto. ¿Y cómo recibe la comunidad al revés al conocimiento científico? ¿Cómo lo recibe? Híjole. ¿Sí? Pues bueno, el conocimiento científico es aceptado de algún modo. Algunas especies de repente que la ciencia reconoce como comestibles, en este caso que yo soy como un intermediario ahora entre la comunidad, sí. Entre la comunidad y ahora como toda esta parte que se ha hecho de investigación con los hongos de parte de la ciencia, de repente decirle a la comunidad, mira, esta especie dicen los científicos, los micólogos, que pues es comestible, entonces la gente dice, sí. Pues hasta que no vea que el micólogo, el científico tal, consuma tal especie, pues puedo creer que es comestible. Al igual que de repente, pues los micólogos dicen, pues sí lo consumo, pero usted cómalo primero. O sea, entonces, es válido también ese conocimiento, pero también hay que pasar por ese proceso de experimentación y de aceptación para que también pueda como combinarse ese conocimiento. Por otro lado, pues la ciencia también ha hecho un gran aporte, porque ahora con todo ese trabajo que hace, por ejemplo, el Colegio de Posgraduados, que estudia los hongos comestibles silvestres, que son ectomicorrízicos, o sea, que tienen este potencial para poder producir plantas nativas de pinos, encinos o yameles en México para restaurar los bosques, bueno, pues ese es un gran aporte porque las comunidades ubican las especies comestibles, ¿no? Y esas especies, por ejemplo, pueden ser utilizadas para estos nuevos experimentos o esta nueva ciencia que se está haciendo con estos árboles y estos hongos. Entonces, claro que es importante un conocimiento y otro y se complementan entre ellos. De acuerdo. Oye, se nos está acabando esta parte del programa, pero quisiera que quizás abordemos, aunque tengamos que abordarlo en la segunda parte del programa más a fondo, un poquito cuál es la importancia ecológica de los hongos silvestres. Bueno, los hongos son organismos que han hecho un papel muy importante en la Tierra y que como humanidad no lo hemos visto. Los hongos en el ecosistema, por ejemplo, están viviendo de tres formas. Están siendo saprobios, micorrízicos, pero también parásitos. Los hongos saprobios van a estar haciendo la descomposición de toda la materia orgánica o todo de los residuos que el bosque pueda generar. Bueno, pues los hongos se están descomponiendo. Si estos hongos no estuvieran presentes en los ecosistemas, tendríamos montones y montones de materia orgánica ahí almacenada. Entonces, esa es como una chamba principal. Son recicladores. Sí, son recicladores, exactamente. Ahora, tenemos los hongos parasitarios, que son aquellos hongos que van a vivir a expensas de otros organismos, plantas, animales, dentro del ecosistema, y que de algún modo van a estar regulando las poblaciones de los diferentes organismos. No es que sean tan malos, o sea, también están haciendo un equilibrio dentro del bosque. Y como tercer grupo tenemos a los hongos ectomicorrízicos, que van a ser aquellos hongos que van a vivir asociados a las raíces de las plantas, principalmente de los árboles, y lo que van a hacer entre ellos es que se van a asociar, van a generar ese vínculo para poder transmitir, en este caso los hongos, nutrimentos básicos como nitrógeno, fósforo y potasio a la planta, y el árbol a su vez le va a transportar carbono, que es importante para que el hongo siga su ciclo de vida. Pero también pues el hongo, por otro lado, le va a ayudar a la planta a poder soportar condiciones adversas como plagas, incendios, bueno, todo este tema que tenemos actualmente, ¿no? Sequías, por ejemplo.
Entonces, por ese lado, pues los hongos un excelente cumplen un caso de papel. simbiosis, ¿no? Simbiosis, exactamente. A la que vamos a poder añadir el ingrediente humano si es que se deja hacer una buena simbiosis, ¿verdad? Que luego Exacto. parece que es el elemento rebelde. Elisette, nos vamos a ir, pues nos vamos a ir por esta ocasión, pero vamos a hacer un segundo programa. Les avisamos de una vez que va a haber una parte 2 de este programa, donde además vamos a tener una invitada especial. Entonces, váyanse a recolectar hongos durante la semana, ¿no? Consulten guías, coman sopas, busquen recetas y nos vemos la próxima semana para seguir con este tema con Elisette y con nuestra invitada Paula Arroyo. Queda pendiente, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias.